Y ya estamos de vuelta con mucho más de Tú y Yo, abordando un tema súper importante, el síndrome del nido vacío, pero cómo afrontarlo en pareja, qué hacer después que se van nuestros hijos, cómo reencontrarnos nuevamente, ese tú y yo que hemos dedicado tantos años simplemente a las actividades de los muchachitos, y cuando se van entonces quedamos así como dos extraños en casa. Ese es el tema que estamos abordando. Hablábamos con Karely Rodríguez, quien es nuestra especialista invitada del día, pero ahora le damos la bienvenida a nuestro set a una pareja que tiene más de 34 años de casado y que también les tocó atravesar el síndrome del nido vacío y por partida doble, señores, porque son padres de morochos. Le damos la bienvenida a Rolando Balbuena, quien es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, también preparador físico de la selección de Karate Do y entrenador del gran campeón Antonio Díaz, acompañado también de su esposa, quien es licenciada en Estudios Internacionales, Marilu Toba de Balbuena. Bienvenidos una vez más. Gracias. Por supuesto, acá a nuestro espacio, a nuestra sala, y a compartir un tema tan íntimo, pero yo creo que es tan importante que la gente pues se identifique y entienda que es posible superar este duelo en pareja y que, bueno, a través de su experiencia y de la especialista invitada podamos también darle esos consejos a nuestras personas que nos sintonizan en el día de hoy. Gracias. Sí, bueno, yo creo que la pareja es muy importante porque al quedar uno solo sin los hijos, pues, o sea, si la pareja no te apoya o no se apoyan mutuamente. ¿Cómo fue ese proceso, Marilu? Cuéntame, ¿y hace cuánto se fueron tus hijos? Bueno, uno se fue ya hace como 8 años, terrible, y el otro se fue como 2 años después, que fue más fuerte, porque cuando se fue el primero sí fue la angustia de qué iba a hacer y eso, pero cuando se fue el segundo, ahí sí es verdad que la casa quedó, pero sola, y uno ahí sí dijo, ¿qué hacemos? Es imposible que a uno no se le, como dicen en criollo, se le enfríe el guarapo de recordar esos momentos. Mucho. Para ti, Rolando, ¿qué fue lo más difícil de atravesar y reconocer? Mira, creo que estamos atravesando el síndrome del nido vacío. Bueno, eso fue inmediato, fue una cosa bien interesante porque queremos a nuestros hijos por igual, por supuesto. Tuvimos la bendición de tener un par de gemelos maravillosos, pero cuando se fue el primero, bueno, ok, oye, se va y va a hacer su aventura de vida, va a tener su experiencia, pero teníamos al otro en la casa, pues, o sea, teníamos nuestro hijo ahí. Pero cuando el que se quedó aquí nos dijo, mira, papi, yo me voy para hacer mi vida afuera, bueno, es tu destino, tú lo estás decidiendo y tienes todo nuestro apoyo. Bueno, él se fue, pero cuando lo dejamos en el aeropuerto, llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa fue donde realmente nos encontramos con un silencio que era realmente ensordecedor. La casa se convirtió como en un abismo y estábamos cayendo en ese abismo en caída libre. Entonces, en esa caída, afortunadamente tuvimos la posibilidad de comunicarnos y decir, mira, si nos vamos a seguir por esta zanja, aquí no vamos a salir bien, nos vamos a golpear muy duro cuando lleguemos al suelo. Entonces empezamos a cambiar la manera de interpretar la realidad y ahí pudimos entender que las cosas que nos ocurren no solamente nos ocurren para hacernos daño, sino que depende de cómo nosotros interpretamos esas cosas. Definitivamente, totalmente. Doctora, cuenta mucho al momento de enfrentarnos La a esos actitud, sí, la actitud, porque el tema de que no se murieron, se mudaron, entonces podemos cambiar tanto la perspectiva porque la sensación es de que no los voy a volver a ver, porque además uno no sabe cuando migran, cuándo va a ser el momento de reencuentro. Y yo creo que eso lo hace tan duro, el no saber que lo tienes. Es muy distinto que se mude a otra ciudad, por ejemplo, en el mismo país a otro país. Eso lo hace como un poco más profundo. Y la interpretación de la realidad, al cambiar, como al tú abrirte a ver que no es lo más trágico, porque están vivos, ¿no? Que los voy a volver a ver, que están bien y que yo tengo la posibilidad aquí de transformar también algunas cosas, que es todo un reto. Yo creo que es todo un reto como padres después de y sobre todo como pareja, después de tantos años de casado, uno pudiera decir, ya lo logramos, se fueron de casa, pero no, la realidad es completamente diferente. Totalmente. Y es esa sensación de vacío de la que hablamos. En el caso de ustedes como pareja, ¿qué actividades, qué hicieron para fomentar nuevamente ese reencuentro después de tantos años compartiendo ese día a día que uno pues le dedica a los hijos? Sí.
Bueno, nosotros tenemos la fortuna también de vivir en un sitio muy bonito que tiene mucha naturaleza. Y entonces creo que uno empezó como a valorar eso que a lo mejor antes uno no le hacía mucho. El día a día no te daba tiempo. Entonces, bueno, nosotros, en mi caso, caminamos, hacemos ejercicio y yo creo que disfrutamos la vista, disfrutamos leer un libro y escuchar el sonido de los pajaritos y cosas de esas que antes uno eran cosas tontas que a lo mejor... Pero ahorita no, por lo menos en mi caso nos llena, pues, o sea, esas cosas cotidianas que uno las hace. Y haber especial. atravesado por ese mismo síndrome del nido vacío, de esa pérdida, ¿qué les ha hecho valorar a ustedes como padres y también como pareja? Sí, claro, es como te dan unas vacaciones, o sea, es como que si entras, te graduaste, pues, o sea, tus hijos se fueron y están haciendo su vida y al final cada quien anda solo, uno viene solo al mundo y se va solo del mundo, entonces tienes que darte cuenta que si tú permites que tu mundo interior, tú decides cómo lo quieres vivir. Lo que ocurra afuera no depende de uno, pero lo que ocurre dentro de uno es 100% nuestra responsabilidad. Entonces tenemos ese compromiso de vivir felizmente. Entonces la mejor manera de transmitirle algo positivo a tus hijos que se fueron y tuvieron la valentía, porque son valientes de haberse ido solos, o sea, abrirse a un mundo lleno de expectativas y posibilidades, y hoy los vemos realizados afortunadamente, tienen buenos trabajos, están definitivamente bien establecidos, adaptados. Entonces para nosotros ha sido una bendición tenerlos a ellos. Y fíjate, cuando nosotros empezamos a hacer actividad física, pues tenemos ese beneficio también, que yo conozco esto de la ciencia del deporte, desde los 8 años estoy haciendo deporte sistemático, y he estado rodeado como profesor de educación física del Pedagógico de Caracas por 25 años, rodeado de juventud y rodeado de jóvenes. Entonces, no perder esa juventud es fundamental. Entonces, siempre estamos inventando, ahora ando en moto, ¿entiendes? O sea, Una nueva etapa que están totalmente, una nueva y maravillosa etapa. Cada vez amo más a mi país, cada vez estoy más involucrado con lo que tenemos acá. Entonces, nosotros queremos salir a visitarlos, a veces se nos hace difícil. Tenemos ya 3 años que no nos vemos por lo de la pandemia y eso. Vamos a tratar de este año poder visitarlos. ¿Cuáles serían las recomendaciones en el caso de ustedes, antes de pasar al especialista, que ustedes le darían a esas parejas que estén atravesando quizás también por esto? Mira, antes de llegar a la aceptación, yo creo que la palabra aceptación es como un duelo. Al final tú llegas a la palabra aceptación, el concepto, pero yo creo que hay algo que trasciende esa palabra y es comprensión. Cuando tú comprendes, ¿me entiendes? Que el hecho que ellos se van, no es que se van, ellos continúan su vida y uno es custodio de ellos. Así es. Uno no es dueño de ellos. Ellos no son de uno es custodio de ellos y ellos están haciendo su vida. Y la mejor forma de que nosotros podemos disfrutar es la realización de ellos. O sea, la felicidad de ellos es la felicidad de nosotros. O sea, el amor más grande. Bueno, Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero Marilu, No. guárdame esa recomendación para el regreso al próximo corte, porque tendremos, de la mano también de nuestra especialista, esas recomendaciones, identificar cuando estamos atravesando por ese síndrome y, por supuesto, también a los hijos, darles esa calma, porque ellos también se preocupan cuando uno está atravesando estos procesos que también, si no son abordados a tiempo, caemos en una depresión. Ya venimos con mucho más acá en Tú y Yo.